Continuando entonces con las causas, la etiología, veremos que tenemos una causa prerrenal. ¿Cuál es la característica de la insuficiencia renal aguda prerrenal? Esta es una condición que se produce por una reducción de la perfusión al riñón, obviamente. En la etiología prerrenal es una condición que se produce por una reducción de la perfusión, obviamente hacia el riñón. ¿Qué quiere decir? Podemos tener diferentes causas, ahorita veremos cuáles, pero por ejemplo, alguna causa que disminuye el gasto cardíaco. Recuerden que nuestros pacientes hipertensos de largos tiempos de evolución, esos pacientes llegan a desarrollar miocardiopatías hipertensivas. Y la miocardiopatía hipertensiva, obviamente, al dilatar, al hacer una cardiomegalia, recuerden que todo músculo, siempre que se hace grandote, sufre una hipertrofia. Pero recuerden que todo por servir se acaba, y después de tener una hipertrofia muscular, propiamente el músculo cardíaco, después va a venir la atrofia, y entonces eso se va a traducir en una insuficiencia cardíaca. Entonces, el paciente que es hipertenso, que lleva 10, 15, 20 años de ser hipertenso, desarrolla miocardiopatía hipertensiva, esta miocardiopatía hipertensiva me va a llevar como tal a una insuficiencia cardíaca, ¿sale? Entonces, ahí tenemos una causa prerrenal, ya veremos que hay más, pero ahí tenemos una causa prerrenal. No está llegando la suficiente sangre al riñón. ¿Por qué? Porque hay insuficiencia cardíaca. El corazón no está llenando metabólicamente los requerimientos de oxígeno. Hay una disminución del gasto cardíaco. Recuerda que el gasto cardíaco es la disminución, gasto cardíaco se define como la cantidad en mililitros que puede eyectar el corazón. Eso definimos como gasto cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, disminuye la perfusión que está llegando hacia todos los órganos vitales. Bien, tenemos propiamente la parenquimatosa o renal, y la parenquimatosa o renal es caracterizada por patologías que afectan los componentes tisulares. Ejemplo, ¿qué patología me puede comprometer el tejido renal? O propiamente el tejido renal. Por ejemplo, podemos encontrar patologías a nivel del glomérulo, como por ejemplo una glomerulonefritis. Podemos encontrar patologías a nivel de la pelvis renal, y entonces tenemos una pielonefritis y cosas por el estilo, ¿sale? Nada más si es a nivel renal, a nivel de la pelvis renal se llama pielitis, y cuando compromete la pelvis renal y el parénquima renal, eso se le llama pielonefritis, ¿sale? Entonces, son propiamente patologías que comprometen la funcionalidad propiamente del riñón, pero ahí precisamente en el tejido, propiamente en el órgano. Por eso se llama parenquimatosa o renal. Y finalmente, no sé qué pasó. No, le di 2 dedos hacia atrás, perdónenme. Y propiamente tenemos la posrenal. En la posrenal, propiamente se genera cuando hay una dificultad en la eliminación de la orina. Ok, ¿en qué casos podemos encontrar una dificultad propiamente de la eliminación de la orina? Pues obviamente los encontramos cuando, por ejemplo, tenemos una litiasis renal, o propiamente una litiasis ureteral,
o podemos encontrar algún proceso obstructivo, como por ejemplo un paciente con una prostatitis o con una hipertrofia prostática benigna. Podemos encontrar una obstrucción propiamente del conducto uretral, podemos a lo mejor tener una estenosis propiamente. Entonces, cualquier patología que afecte después del riñón, o sea, ya la parte que conecta del riñón con la uretra o más bien con el meato urinario, a cualquier nivel que ocasione una obstrucción, es decir, una dificultad para la eliminación de la orina, eso se puede considerar como una insuficiencia renal aguda postrenal, ¿sale? Bien, veremos más a fondo cada una de estas causas de insuficiencia renal aguda. Propiamente, veremos el primero, que es, tenemos la primera, que es insuficiencia renal aguda prerrenal. Insuficiencia renal aguda prerrenal. Ahora, esta insuficiencia renal aguda prerrenal es la más frecuente, aproximadamente de toda la insuficiencia renal aguda que hay. Aproximadamente el 80% de la insuficiencia renal aguda es prerrenal. Independientemente de esto, las causas de la insuficiencia renal aguda prerrenal se pueden dividir en causas de hipovolemia, se pueden dividir también en causas de bajo gasto y propiamente también alteraciones de la resistencia renal. Alteraciones de la resistencia renal. Vamos a ver cada una de ellas. La primera entonces que veremos es la causas de insuficiencia renal aguda prerrenal por hipovolemia. En este caso, específicamente veremos que pueden ser, si nos refiere a hipovolemia, es decir, por una disminución en el volumen sanguíneo, puede ser por quemaduras, puede ser por deshidratación, puede ser por hemorragias propiamente, puede ser causa, por ejemplo, de el uso excesivo, puede ser el uso excesivo de diuréticos, también puede ser causa los diuréticos. Recuerden que tenemos diferentes tipos de diuréticos osmóticos, diuréticos de asa, cosas por el estilo, y también puede ser por, esta cosa escribe lo que quiere, secuestro de líquido en el espacio. ¿En qué caso podemos ver un secuestro de líquido en algún espacio? Llámese cualquier espacio. Por ejemplo, imagínense, paciente masculino, 40 años de edad, víctima de accidente automovilístico, choque tipo frontal. El paciente fractura bilateral de fémur y el fémur derecho, obviamente al fracturarse, lesiona el paquete neurovascular. Lesiona en este caso vamos a hablar, no hablemos de la arteria, hablemos de la vena femoral. Y entonces rasga la vena femoral y obviamente empieza a haber un sangrado de la arteria femoral, pero es una fractura cerrada, por lo tanto, esa sangre se va a empezar a acumular en el músculo. ¿Cómo le llamamos a eso? Síndrome compartimental. Recuerden que el síndrome compartimental es aquella afección donde la sangre se está acumulando en el músculo, y eso obviamente me va a descompensar. ¿Por qué? Porque el paciente finalmente está perdiendo sangre, el paciente está extravasando sangre. Está dentro del paciente, claro, está dentro del cuerpo, pero está en el espacio extracelular, no está dentro de la célula. Entonces, esos pacientes son los que me pueden generar patologías, en este caso como insuficiencia renal aguda prerrenal, porque no le está llegando la suficiente cantidad de sangre al riñón, ¿sale? Continuando con las siguientes causas, tenemos que también es por bajo gasto. Aquí en bajo gasto, las causas pueden ser cardiopatías, ya prometo no usarlo, cardiopatías.
Cualquier tipo de cardiopatías. Recuerden que de las cardiopatías tenemos cardiopatías hipertensivas, tenemos cardiopatías, tenemos miocardiopatías dilatadas, miocardiopatías hipertróficas, tenemos también propiamente incluso la cardiopatía congénita. Recuerden que tenemos cardiopatías congénitas que las clasificamos en cianógenas y acianógenas. Cualquier tipo de cardiopatía que me genere bajo gasto, es decir, que disminuye el gasto cardíaco. Recuerden que gasto cardíaco es la cantidad de volumen en mililitros que puede eyectar el corazón. Entonces, el bajo gasto va a hacer que finalmente no esté eyectando el corazón la cantidad suficiente de sangre, por lo tanto no está llegando de manera adecuada al riñón. Y entonces aquí tenemos una insuficiencia renal aguda de carácter prerrenal por bajo gasto. Otra de las causas, aparte de las cardiopatías, insisto, cualquier tipo de cardiopatía, también tenemos las valvulopatías. Recuerden que las valvulopatías se refiere propiamente a aquella patología valvular, específicamente una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica, una insuficiencia pulmonar, una estenosis pulmonar, una estenosis aórtica, una estenosis tricuspidea, cualquier patología de las válvulas que genere igual bajo gasto cardíaco. Y propiamente lo que también nos puede ocasionar el bajo gasto es la hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar también me puede dar bajo gasto el paciente. ¿En qué casos puedo ver pacientes con hipertensión pulmonar? Vamos a las insuficiencias cardíacas que te estaba yo comentando. Recuerden que cuando hablamos tenemos dos tipos de insuficiencia cardíaca derecha e insuficiencia cardíaca izquierda. Si es del lado derecho, ¿qué órgano compromete? El hígado, y entonces vamos a tener una hipertensión portal, una hipertensión en el hígado, aumenta la presión portal. Y si hablo de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿cuál es el órgano que se compromete? El pulmón. ¿Por qué? Porque toda la sangre que llega del lado izquierdo del corazón proviene del pulmón, y entonces al haber una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿qué pasa? Se empieza a congestionar el pulmón, y eso se va a traducir en una hipertensión pulmonar. Toda la sangre se empieza a acumular no es que se empiece a acumular, sino que no está sacando la sangre suficiente el corazón, por lo tanto hay una circulación, digamos así, retrógrada hacia los pulmones, que es lo que me está generando esa hipertensión pulmonar, ¿sale? Y bien, finalmente, la última que tenemos es alteraciones en la resistencia renal o periférica, sobre todo alteraciones en la resistencia resistencia periférica, es decir, en qué casos voy a ver algún paciente con una resistencia,